nuestro. Noche, Igualmente, Lida y compañeros. gusto en saludarles. Cuéntenme qué clase tuvieron anteriormente. Debíamos tener derecho financiero, licenciada, pero la licenciada estaba afónica y se tuvo que excusar. Ah, ya. Bueno, ¿y ahora cuál les toca? ¿Sí saben? Con usted, derecho mercantil, licenciada. Ah, derecho mercantil. Derecho mercantil. 2. Muy bien. Ustedes sí saben. Por ahí los voy a molestar un ratito con las cámaras activadas. Es que quiero preguntarles y quiero ver la carita que tienen ahí a la hora de que yo pregunto. ¿Cómo se denomina el curso que vamos a recibir? ¿Qué instituciones nos van a tener ocupados este semestre? Eso no importa, Herbert. Los bancos, las casas de crédito, de empeño. La huelga. La superintendencia de tributaria. Básicamente nos van a tener ocupados los títulos de crédito, licenciada. Los títulos de crédito. Dijimos que los títulos de crédito son documentos. Tenemos 3 áreas del derecho mercantil que vamos a agotar en este curso, Derecho Mercantil 2. La primera parte es la teoría general de los títulos de crédito. Tenemos una segunda parte que son títulos de crédito en particular. Y tenemos una tercera parte que es la parte procesal. ¿En qué vía procesal nosotros vamos a accionar cuando exista incumplimiento de obligaciones contenidas en títulos de crédito? ¿Qué dijimos que era la teoría general de los títulos de crédito? A ver quién nos la define. Eso lo dijimos el otro día. Licenciada, si no recuerdo, dijo que eran 2 escuelas, la escuela alemana e italiana. Ahí hay, es parte de la teoría general. Ahí encontramos que hay 2 corrientes doctrinarias que sustentan la creación de los títulos de crédito, la teoría italiana y la teoría alemana. Nuestro código acoge la teoría italiana, que establece que los títulos de crédito son válidos y eficaces desde el momento de su creación. ¿Pero qué dijimos que era la teoría general de los títulos de crédito? Son documentos que incorporan un derecho literal, autónomo, con formalidades para su circulación por la persona debidamente legitimada, para incorporar el derecho legitimado frente a la persona obligada para circular. Se me están adelantando un poquito, ahí ya estamos definiendo los títulos de crédito, pero hago un paréntesis. Tenemos un enlace en el chat. Entonces, ese enlace les va a servir para ingresar a Classroom. Y ahí van a encontrar ustedes sus documentos. De momento tienen su programa, yo creo, o van a tener su programa para que los que no estuvieron en clases presenciales, pues igual tengan acceso a su programa para que vean que es la hoja de ruta que vamos a nos va a guiar y vamos a caminar a través de esa hoja de ruta el semestre. Cuando hablamos de la teoría general de los títulos de crédito, son todos esos contenidos aplicables, legales y doctrinarios, aplicables, vamos a ver, Marcos, aplicables a
todos los títulos de crédito. Por eso se denomina teoría general de los títulos de crédito, porque son todos esos contenidos legales y doctrinarios aplicables a los títulos de crédito, a todos los títulos de crédito. Eso quiere decir teoría general de los títulos de crédito. Les decía que vamos a estar agotando la parte de la teoría general de los títulos de crédito. Agotada esa primera parte, vamos a entrar a títulos de crédito en particular. Y una tercera parte, ahí tenemos la teoría italiana, que es la parte procesal. ¿Qué va a hacer usted como abogado, como abogada, cuando su cliente llegue y le diga, hay un derecho incorporado en este título de crédito, pero el obligado incumplió con hacerme efectivo ese derecho? Entonces, ahí nos vamos a ir a la parte procesal. Y va a hacer sentido el nombre del código. Código procesal, civil y mercantil. Es ahí donde lo vamos a aplicar. Entonces, tenemos la teoría general de los títulos de crédito. Dentro de la teoría general, aparte de las escuelas de la creación de los títulos de crédito y de la emisión de los títulos de crédito, que es la alemana, y de la creación, que es la italiana, tenemos su definición. ¿Qué dijimos que son los títulos de crédito? A ver quién se recuerda. Por eso quiero las cámaras activadas. Los títulos de crédito son documentos que contienen un derecho incorporado, mismo que es literal y que es autónomo, con formalidades para su circulación y que legitiman activa o pasivamente a los poseedores del derecho o de la obligación. Muy bien, Mario Alfonso, usted estuvo en clase, ¿verdad? En clase presencial. Sí, licenciada. Porque ahí dijimos eso. Los títulos de crédito son documentos. Eso es lo primero. O cosas mercantiles. ¿Por qué decimos que son documentos? ¿Será cualquier documento? La respuesta es no. Son documentos porque están en soporte papel o están desmaterializados, pero son electrónicos. Entonces son documentos. Pero son documentos especiales. ¿Por qué? Porque incorporan, como dijo Mario Alfonso, un derecho, ¿verdad? Incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero son documentos, pero no son cualquier documento. Son documentos que tienen incorporado un derecho. Ese derecho va a ser literal, literalidad, característica. Y derecho incorporado, característica. Autónomo, característica. Solo ahí ya tienen 3 características. Los títulos de crédito, los derechos incorporados en los títulos de crédito no pueden ejercitarse independientemente de los títulos. Debe ser tenedor del título la persona que quiere o necesita ejercitar el derecho incorporado en el título de crédito. ¿Qué calidad tienen esos documentos? ¿Qué calidad tienen los títulos de crédito? ¿Qué calidad tienen las cosas mercantiles? Calidad de bienes muebles. Esa es su naturaleza jurídica. Bienes muebles. Quiere decir que se consideran bienes muebles, se reputan bienes muebles. Encontramos entonces que hay incorporación, hay literalidad, hay autonomía. Los títulos de crédito van a ser documentos que incorporen un derecho literal autónomo que está incorporado
y que se puede ejercitar, pero para ejercitar ese derecho debemos de tener con nosotros como tenedores el título de crédito. En cuanto a la naturaleza jurídica, se considera que nacen como un negocio jurídico, de un negocio jurídico. Está la teoría que los considera como documentos, ¿verdad? Y luego la teoría que los considera como bienes muebles. Es decir, que la naturaleza jurídica de los títulos de crédito en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene relación con las tres teorías que ustedes observan ahí. ¿Por qué razón? Porque de una manera ecléctica tienen relación con el negocio jurídico, es decir, existe previamente un negocio jurídico que le da origen a la creación del título de crédito. Pero ya dijimos también en el 385, la norma establece que son documentos. Entonces también hay relación en su origen con los documentos. Y finalmente, esa misma norma del 385 nos establece que los títulos de crédito se consideran bienes muebles. Bienes muebles, ¿por qué? Porque son susceptibles de apropiación y susceptibles de traslación. Se pueden trasladar de un lugar a otro a través de su circulación. Entonces ahí están condensadas de manera ecléctica las tres teorías a las que hace alusión la doctrina en la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. ¿En qué consiste? Dijimos que son documentos que deben de cumplir con determinadas características. La pregunta es, ¿en qué consiste la característica de la incorporación? A ver qué me dice. Sí, Silvia Daniela. Buenas noches. En cuanto a la incorporación, que esta tiene dinero o mercancías. Muy bien. Es lo que tiene incorporado el documento, ¿verdad? Un valor dinerario o un valor que representa mercaderías. Es decir, un valor que representa dinero o un valor que representa mercaderías. Entonces ahí tenemos la incorporación. Todo lo que está incorporado en el título de crédito le da forma a la característica de la incorporación. Ahora vayámonos con la literalidad. ¿A qué se refiere? Si no Buenas estoy mal, noches, licenciado. Solo disculpe que la cámara, yo creo que en la próxima clase ya tengo mi compu con la cámara. Muy bien. La literalidad yo considero que es todo lo que está escrito o lo que está detallado en el título de crédito, ¿verdad? Muy bien, Wendy. Se refiere a todo el contenido textual establecido en el título de crédito. Lo que está dentro del título de crédito es literalidad. Lo que está fuera del título de crédito no vale. A eso se refiere la literalidad, al texto del título de crédito, a la textualidad, no a las letras, a la textualidad, a la literalidad, a ese contenido en números, en letras, en nombres, en registros, etcétera. Todo ello junto es literalidad. 500 quetzales en números, literalidad. Y no son letras. 500 quetzales en letras, literalidad. A favor de Cintia Gabriela, literalidad.
A favor de Luis Cecilio González, literalidad, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos esa característica. ¿En qué consiste la autonomía? ¿Alguien se recuerda? Buenas noches, licenciada. Buenas La noches. autonomía quiere decir que no depende de ningún otro, sino que es válido por sí mismo. La autonomía se refiere a que el tenedor del título no tiene relación ya con los tenedores anteriores. No importa que solo fue el creador, el tenedor anterior, no importa si fueron 10 tenedores anteriores o 5 o 3, el tenedor actual no tiene relación con los tenedores anteriores. ¿Por qué? Porque el título de crédito goza de autonomía. Es decir, importa quién es su tenedor hoy. Importa quién tiene ese título de crédito ahora. Eso es lo único que importa. ¿Sí, Sharon? Encontramos la legitimación. ¿En qué consiste la legitimación? A ver quién nos dice. Sí, Kevin. No, buenas noches, licenciada. Disculpe, es que lo que yo tenía era una duda, pero puede continuar y si desea después le pregunto. No, me la puede preguntar ahora si quiere. Es que vi que en la diapositiva dice autonomía activa y pasiva. Ay, No, esa es perdón, la legitimación. legitimación, es cierto. Bueno, entonces voy a esperar. Ahorita vamos a ver. Gracias, disculpe. Va, no tenga pena. Encontramos que hay legitimación. Se tiene legitimación activa cuando se tiene el derecho para poder ejercitar ese contenido incorporado en el título de crédito. Ahí estamos frente a la legitimación activa, porque el tenedor del título de crédito goza de legitimación y es la parte activa de la relación porque es la que tiene el derecho para ejercitar ese derecho que está incorporado en el título de crédito. A eso se refiere la legitimación activa. Es esa calidad que tiene el tenedor del título de crédito de poder ejercitar el derecho incorporado en el mismo. Y es legitimación pasiva la que tiene el obligado para cumplir con la obligación contenida en ese título de crédito. Entonces, la legitimación pasiva es para ejercitar el derecho, activa para ejercitar el derecho incorporado en el título de crédito. La legitimación pasiva para cumplir la obligación contenida en el título de crédito. ¿Estamos, Kevin? Sí, licenciada, muchas gracias. Ni duda tenía usted todavía. Ni habíamos hablado de eso. Ahora vayámonos al formulismo. ¿A qué se refiere el formulismo? A los requisitos, licenciado. Muy bien, Edwin. A los requisitos que mandata la ley deben cumplir los títulos de crédito para ser válidos y eficaces, para ser considerados títulos de crédito. Si no cumplen con esas características y no cumplen con los requisitos que la ley mandata, no pueden ser considerados títulos de crédito. A eso se refiere el formulismo. Hablar de formulismo es hablar de formalidades del título de crédito. Es hablar de la forma de los títulos de crédito.
es hablar de los requisitos que se deben de cumplir para considerar un documento título de crédito. Si le faltan características, si le faltan requisitos, no va a poder ser considerado título de crédito. Se debe de cumplir con todos los requisitos que la ley establece para considerarlo título de crédito. A eso se refiere la característica del formulismo. ¿A qué se refiere la abstracción? Esa era una tarea que tenían. Sí, licenciada, yo lo que apunté era cualidad por la que el título circula desvinculado de la causa o negocio jurídico que le dio origen. Muy bien, Edwin. Eso es. A ver, ¿alguien más que hizo la tarea? René, ¿qué nos dice de la característica de abstracción? A ver, Wendy, cuéntenos. ¿Qué dice Wendy? Ay, perdón. Se dice que es abstracto porque hay un negocio jurídico subyacente. O es decir, lo que está escondido en el título, ¿verdad? Muy bien, lo que está ahí guardado. Debajo de quiere decir que subyace. ¿Alguien más? Jennifer. A ver, Silvia, Daniela. Yo tengo aquí, según lo que investigué, que básicamente es una característica específica en sí y en general la abstracción implica que los títulos de crédito representan derechos independientes de la relación subyacente entre las personas involucradas. Lo que quiere decir que la validez y transferibilidad de un título de crédito no está directamente vinculadas a la relación subyacente entre el deudor y el acreedor. Entonces, en sí esta característica permite que los títulos de crédito se negocien y circulen de manera más libre y eficiente en el mercado financiero. Muy bien. Ahora la pregunta es que entendimos de lo técnico que nos dijo Silvia Daniela, ¿verdad? Y Daniela, palabras más, palabras menos, dijo que la abstracción consiste en no hacer alusión en el título del negocio jurídico que le dio origen a su creación. Eso dijo ella, ¿verdad? ¿Y qué nos va a permitir la abstracción como característica del título de crédito? Que circulen con libertad los títulos de crédito porque no van a estar vinculados al negocio jurídico que les dio origen. Entonces vemos, en la abstracción siempre va a existir, al igual que en todo el título de crédito, un negocio jurídico que le da origen a la creación del título de crédito. Les ponía el ejemplo. Espero que no los regañen ahí en su casa porque hoy sí están en su casa o en el trabajo. Que ustedes cuando salen el viernes se van a la Chalana o se van a Los Chatos, pero solo es un ejemplo ahí a su papá y a su mamá y a la señora y al señor, no sé quiénes están ahí. Solo es un ejemplo. Y ustedes se van, ¿y qué negocio jurídico realizan cuando llegan? Van con mucha sed y con mucha hambre. Y eso da cuando uno está en clases, da hambre y sed. Y ustedes van a mitigar su sed y a mitigar su hambre. Entonces realizan un negocio jurídico ahí. ¿Cuál negocio jurídico realizan? No, es solo un ejemplo, Karen. El pecado acusa. Entonces, hay ahí un negocio. ¿Cuál es?
Una compraventa, licenciada. Una compraventa. Bien que saben, ¿verdad? Una compraventa de bebidas espirituosas y alimentos, ¿verdad? Entonces, o bebidas simplemente. Entonces vamos a, no tienen muy carita de niños de primera comunión, pero pensemos que sí. Ay, Herbert, a usted lo conocen bien. Entonces encontramos que hay una compraventa de bebidas y alimentos, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo eso, César Alejandro. Usted es el que se lo está creyendo. Entonces encontramos una compraventa de bienes, ¿verdad? ¿Por qué son bienes? Porque se los apropian, porque se los consumen, porque se los hacen circular, etcétera. Entonces, ustedes tienen que hacer efectivo el pago del precio de ese consumo, de esa compraventa, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahí tenemos ese negocio jurídico que le da origen a la creación, vamos a suponer, no llevan efectivo, no llevan tarjeta de crédito y ustedes mejor prefieren pagar con el cheque, porque la tarjeta, deuda. El débito de una vez me quitan. El cheque todavía me dan tiempo de llegar a la casa y que me den por ahí. Entonces, yo voy a hacer efectivo el pago con el título de crédito. Piensen en un cheque, aquel su cheque imaginario que ustedes lo crean para hacer efectivo el pago. Entonces lo utilizan como un medio de pago, no obstante que es título de crédito. Y ahí se da la abstracción. Ustedes a la persona que le hacen efectivo el pago con el título de crédito no le tienen que establecer los bienes que consumen, los bienes que compran, los bienes que les venden, sino ustedes dicen este cheque por la cantidad de tanto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un negocio que subyace. Subyace quiere decir que está debajo de, ¿verdad? Un negocio que subyace la compraventa de bienes, bebidas, alimentos, etcétera. Entonces, ese es el negocio jurídico. ¿Dónde dejamos establecido ese negocio jurídico dentro del título de crédito? En ninguna parte. ¿Por qué? Por la abstracción como característica de ese título de crédito. Desvinculamos la compraventa del cheque. Entregamos solo el cheque y hacemos circular solo el cheque, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la característica de la abstracción. ¿A qué se refiere la circulación? A ver quién nos dice. Sí, Jorge Armando. Es ponerlo el título de crédito en movimiento. Por ejemplo, me recuerdo que en la clase había dicho que si nos daban un cheque, eso no era efectivo, sino que teníamos que ir al banco a volverlo en efectivo. Entonces ahí es donde se hacía la circulación. Muy bien, Jorge Armando, usted sí que pone atención, ¿verdad? Mientras otros pelean en clase, usted pone atención. Porque efectivamente lo que está diciendo Jorge Armando es cierto, Cintia. Encontramos que todos creamos un cheque esa noche, ¿sí o no? Y ahí van a ver que el cheque que crearon ustedes les va a servir constantemente. Oigan bien. Entonces encontramos que creamos el cheque. ¿Para qué dijimos que se crean los títulos de crédito? ¿Para que circulen, licenciada? Para su circulación. Si no se crean para circular, no sirven para nada. Yo les dije, hagamos el ejemplo. Creen un cheque
por 1,000,000 de quetzales o de dólares. Y después les pregunté, ¿tienen eso ustedes en su cuenta de banco? ¿Y cuál fue nuestra respuesta? No, ¿verdad? Entonces dijimos, lo vamos a colocar bajo la almohada. Tal vez de tanto soñar nos volvemos millonarios. Ah, bueno, ¿no circuló? Claro que sí, Silvia Daniela. No circuló. Entonces, ¿para qué los creamos? Solo para soñar, ¿verdad? Pero nunca se está haciendo efectivo. Entonces, ahí tenemos la circulación. Recuérdense bien, todos los títulos de crédito se crean para su circulación. El creador los crea y puede hacerlo circular de 2 maneras. Una, la que dijo Jorge Armando. Lo crea, va al banco, lo endosa y le dan el efectivo. Ahí lo hizo circular, porque ya se lo entregó al banco. Y el banco sabe Dios qué va a hacer con él. Entonces encontramos que ya circuló. Pero lo podemos hacer circular también a través de una cadena de endosos. Mario Alfonso es el creador del título de crédito. Pensemos en un cheque. Es el creador del cheque, pero se lo endosa a Cintia Gabriela. Gabriela lo vuelve a endosar y se lo endosa a Jorge Armando. Jorge Armando se lo endosa a Yesenia Anaí, que espero esté ahí. Y Anaí se lo endosa a Jennifer. Jennifer se lo endosa a Mónica. Mónica se lo endosa a Kevin. Kevin se lo endosa a Edwin y Edwin va al banco y endosa el cheque al banco. ¿Cómo se llama ese endosar el título de crédito de Mario a Cintia, de Cintia a Jorge, de Jorge a Yesenia, de Yesenia a Jennifer, a Mónica y de Mónica a Kevin y de Kevin a Edwin? Cadena de endosos. 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 Eso es una cadena de endosos. Y entonces, a través de la cadena de endosos, ¿qué hicimos con el título de crédito? Está circulando. Lo hicimos circular de Mario a Jorge Armando. Yo creo que había circulado, o a Bielman circuló, después a Jorge, después a Marta Lucía, etcétera. Entonces, lo hicimos circular. ¿Cómo estuvo el título de crédito? En circulación hasta que llegó al banco. ¿Y quién lo llevó al banco? Edwin, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se terminó la cadena de endosos. ¿Y cómo estuvo el título de crédito? En circulación. Estuvo en circulación. Encontramos entonces que para que un documento se considere título de crédito, debe de cumplir con todas las características de los títulos de crédito establecidas en la ley. Porque ¿de dónde sacamos la incorporación, la literalidad, la autonomía? De la norma establecida en el 385, ¿verdad? De ahí la sacamos. Entonces, y si seguimos buscando, encontramos ahí mismo en la ley que hay formulismo, que hay circulación, que hay legitimación, ¿verdad? Entonces, cumple con todas las características que la ley establece. Ahora bien, para ser considerado este documento título de crédito, ¿es necesario solamente que cumpla con las características? No, también debe de cumplir con las características especiales de su documento. Con las propias de cada documento, ¿verdad? Pero en principio debe de cumplir con las características. Vean ustedes, si cumple con la característica del formulismo,
está cumpliendo con requisitos, como dijo Edwin, ¿verdad? Está cumpliendo con requisitos. Entonces, cumple las características, cumple requisitos, ¿verdad? ¿En dónde tenemos requisitos generales establecidos para los títulos de crédito? En el artículo 386 del Código de Comercio. ¿Lo puede leer, Mario Alfonso, por favor? Por supuesto. Artículo 386, requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que tienen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. 1. El nombre del título de que se trate. 2. La fecha y lugar de creación. 3. Los derechos que el título incorpora. 4. El lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. 5. La firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si no se mencionare el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionare el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Muy bien, gracias, Mario Alfonso. ¿Cuántos requisitos encontramos en la norma que está contenida en el artículo 386? 5. 5, Ligda. 5. Muy bien. ¿Qué característica podríamos decir que está contenida en la norma del 386? Está la de incorporación. No. Formulismo. El Formulismo. El formulismo. Muy bien, bien. Todo es incorporación al final de cuentas, ¿verdad? Pero ahorita es de manera específica, tenemos en el 386 la característica del formulismo. Si quieren y no les da mucho trabajo, lo pueden colocar, porque luego hay normas que contienen características, pero que no están escritas dentro de esa norma, ¿verdad? Usted ya tiene que saber que el formulismo es formalidad, es requisito, es forma. Y si es requisito, ¿dónde están los requisitos? Ah, bueno, en el 386. Entonces, ¿qué característica encuentro ahí? Formulismo. Porque van a ir encontrando las características sin que se mencionen. Eso es pensar e interpretar el derecho. Encontramos entonces requisitos generales. ¿Cuántos requisitos generales dijimos? 5. Muy bien. Ahora bien, si se tratara de ese cheque que usted tiene en su disco duro, ¿habrá requisitos especiales? Porque aquí yo puse atención de lo que leía Mario Alfonso. Y él dijo, los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Quiere decir que los títulos de crédito van a contener, para hacerlo, para ser títulos de crédito, requisitos generales. ¿Cuáles? Los siguientes. ¿Cuáles siguientes? Los que están en el 386. 5. ¿A qué títulos de crédito van ustedes a aplicarle estos requisitos de 386? A todos los títulos de crédito. A todos los títulos de crédito. Todos deben de tener nombre. Todos deben de tener cantidad. En el caso de lugar y fecha,
el nombre del título. Cheque, vale, pagaré, letra de cambio, factura cambiaria, etcétera. Ese es un requisito, el primero. Lugar y fecha de creación, la fecha y lugar de creación. Guatemala, 30 de enero 2024. Ese es un requisito. El millón de quetzales que ustedes quieren. Ese es un requisito, derecho incorporado. El lugar y fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Si no se establece otro lugar y otra fecha, pues vamos a entender que es la fecha y lugar de creación y el domicilio del obligado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros requisitos. ¿Y la firma de quién? De quien crea el título. Cada uno de ustedes creó su cheque. Entonces, ¿la firma de quién va a llevar? De uno mismo que lo La crea. firma de cada uno de ustedes, ¿verdad? En su disco duro. Ahí va a estar el cheque firmado por Jennifer Lemos. O el de Bielma. O el de Jorge Armando. O el de Mario Alfonso. Edwin Alberto. Esas firmas van a aparecer ahí, ¿verdad? Y entonces ya cumplimos con los 5 generales. Pero si los títulos de crédito tienen generales, los requisitos, y le vamos a aplicar esos requisitos a todos los títulos de crédito, la pregunta es, ¿hay requisitos propios de cada título en particular? Es decir, ¿hay requisitos particulares o específicos o especiales para cada título? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, sí. Entonces busquen los del cheque. Solo los del cheque. Están en el 495 del Código de Comercio. ¿Cuáles son, Mario Alfonso? Son la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Muy bien. Entonces quiere decir que un cheque debe de tener los 5 requisitos del 386 y los 2 requisitos del 495. ¿Es así, Mario? Es correcto, licenciada. Muy bien. Entonces, la pregunta, y esa ya la hice. ¿Cuántos requisitos tiene el cheque? 7. 7. ¿Cuántos requisitos especiales tiene el cheque? 2. ¿Cuántos requisitos? ¿Cómo 2? Si me están enseñando la mano. ¿Cuántos requisitos generales tiene el cheque? 5. ¿Cuántos 5. requisitos en total tiene el cheque? 7. 7. Miren qué rico en mercantil haciendo una operación aritmética de párvulos. ¿Cuántos requisitos especiales? 2. 5. ¿Cuántos requisitos generales? 5. ¿Cuánto es 2 más 5? 7. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. 7. Si así no se les queda, ya saben lo que les pasó. Encontramos entonces los requisitos. Veamos los del 386. Ubíquense ahí. Ahí me dicen cuando ya estén ahí. Ya, licenciada. Bueno, ahora vayámonos. ¿Cuál es? Yo voy a poner atención de los nombres que me van a decir. Fíjese, Kevin, que para ser buen jurista hay que ser buen matemático. Porque usted va a calcular honorarios, va a calcular impuestos, va a calcular descuentos, va a calcular... ¿Y para qué le sigo diciendo? Va a perder notariado 4. Entonces, para que eso no pase, hay que estudiar mucho la matemática y la aritmética.
encontrar, y el porcentaje que le van a dar por los timbres, lo tiene que saber, ¿sí no? Bueno, les decía, ustedes me van a decir a qué títulos de crédito en el orden que está en la ley, en el código. ¿A qué títulos de crédito le van a aplicar los requisitos del 386? A todos. A todos los documentos ¿Cuáles y son títulos de todos? crédito. Díganmelo de uno en uno. ¿Cuáles son? A la letra de cambio. El cheque. Háganme El favor. pagaré. Para que vayamos en orden, díganme el nombre del título y dónde lo ubican. El artículo nada más. Nombre de título y artículo. No. Cheque, artículo 494. Pero necesita donde están los requisitos, Leida. No, sí, donde está el nombre del título de crédito. El cheque 494. Muy bien. ¿El pagaré? Venture, ¿El 490? Letra de cambio 441. Lida, el vale está en el 607, ¿no? Yo no. El bono, Ay, perdón. La factura cambiaria está en el 591. El bono de prenda, el artículo 584. ¿El cheque de caja? No. No, solo el cheque, porque van a encontrar un abanico de cheques. El Esos pagaré son en el tipos. 490. El pagaré. Yo pensé que Lida, se los voy a La factura cambiaria. La factura cambiaria. La factura cambiaria, ¿qué más? Cédulas hipotecarias, artículo 605, vales, Muy artículo bien. 607, bono bancario, artículo 608. Muy Los bien, certificados fiduciarios, 609. muy bien. Ya llegaron al último, pero todavía les falta. Bono de prenda 386. Muy bien. ¿Otro, Brian? De Ventura ya la- lo habían dicho. La carta de porte, artículo 386. Muy bien. ¿Otro? 544. Letra de cambio 441. Muy bien. Esa ya la habían dicho, Sharon. el endoso 424. Ese no es título de crédito, Emi. Ok, perdón. Del certificado de depósito y el bono de prenda, mira. El certificado de depósito y el bono de prenda. Las cédulas hipotecarias, licenciada. Esas sí, ya las habían dicho. El certificado fiduciario, licenciada. También. Muy bien, conocimiento del embarque. Bueno, te tienen que ordenar para saber qué títulos de crédito contiene el código. Vayámonos al primero, es la letra de cambio. ¿Dónde dijeron que está? 490 libras. 286. No, la letra de cambio no está ahí. 441. 441. Vean, para que no se pierdan. Ubíquense en el 441. Es el capítulo 5 de la letra de cambio. Después está el pagaré. Después tenemos el pagaré. ¿Dónde está el pagaré? 490. 490 al 493, Liga, ¿no? 490. Al 493, no. No. Después Siguiente. está el cheque, ¿no? El vale, Liga, es en la 607. Ajá. No, es el cheque. No, después es el cheque. 494. Es el cheque. El 494.
Ligda, las obligaciones de las sociedades O de ventures. o de venturas en el 544. De ventures. De ventures, perdón. Lic, están en orden en el programa que usted nos dio. Está primero la letra de cambio del el 441, 443, 447, luego está el... Lic, su micrófono. Sí. Busquémoslos en el código. Luego de los deventures están el certificado de depósito y el bono de prenda, Ligda. Antes está la carta de porte y conocimiento de embarque. Ay, no. ¿O no? Las cédulas hipotecarias, creo que sí. No, tenemos los deventures. Sí. Después de los deventures, certificado de depósito. Después, bono de prenda. ¿Cuál está después del bono de prenda? La factura cambiaria. La carta de porte. La carta de porte. Después de la carta de porte. El conocimiento de embarque, Ligda. El conocimiento de embarque, muy bien. Y luego. Cédulas hipotecarias. Vayan haciendo ahí a su título de crédito. Subrayenlo, hagan algo. la factura cambiaria Ligda. La factura cambiaria, ¿dónde? 591. 591. 591. Luego. Cédulas hipotecarias. 605. Son cédulas hipotecarias, no créditos. De los vales también Ligda, está en el 607. 607 vales. Certificados fiduciarios. 608. Bonos bancarios. Bonos bancarios. Y certificados fiduciarios. Certificados fiduciarios. A ver, ¿cuál es ese? De los certificados fiduciarios. A ver, ver. 609, licenciada. ¿Cuál está en el 609? El certificado fiduciario. Muy bien. Muy ahora bien, sí. ahora. Vean, ¿qué estamos haciendo ahora? Manejo de código. Ubíquense en el 441. Váyanse al 441, que ahí está la letra de cambio. Y si ya están ahí, váyanse al 613. $614. ¿Ya están del 441 al 614? Sí, licenciada. En ese espacio de articulado es donde van a buscar para su manejo de código los títulos de crédito. Ni antes ni después van a encontrarlo. Solo del 441, letra de cambio, al 614, que en el 609 inicia el certificado fiduciario. Y si ustedes contaron bien, alguien por ahí iba numerando los títulos, encontramos que hay 13 títulos de crédito. 13 títulos de crédito, Minelli. Le faltó el último, que era el certificado. Ah, no, ya lo colocaron. Lo colocó ahí Silvia. 13 títulos de crédito y hasta de chivo les colocaron el artículo a la par. Entonces, el número del artículo. Entonces, ¿cuántos títulos de crédito tenemos? 13. 13. ¿Cuántos requisitos le vamos a aplicar que son generales a esos títulos de crédito? 5. 5. Quiere decir
que ustedes van a repetir 13 veces cada requisito de los 5 que están contenidos en el artículo 386. Multipliquen 5 por 13. ¿Cuánto les da? 65. 65. Ese se llama habilidad mental si no tienen ahí calculadora. Entonces tenemos ahí esa cantidad de requisitos que vamos a estar aplicando a los 13 títulos de crédito. 5 veces a la letra de cambio, 5 veces a la cédula hipotecaria, 5 veces al cheque, 5 veces al vale, 5 al pagaré, etcétera, etcétera, 5 a los certificados fiduciarios, entonces nos da 65, ¿verdad? Que vamos a estar reescribiendo ahí en cada título de crédito los 5. Ahora bien, Wendy, al cheque le aplican 2 requisitos especiales, ¿verdad? La orden, hay muchísimos más, Wendy. La orden incondicional de pagar una cantidad cierta y determinada de dinero y el nombre del banco librado. El banco obligado quiere decir. Entonces ahí ya tenemos en el cheque 7. Vamos a encontrar para el próximo día los requisitos del cheque, que ya saben que son 7. Vamos a buscarlos de la letra de cambio. Vamos a buscarlos del pagaré. Y yo creo que nos vamos a quedar en esos 3. Porque cada vez vamos a ir viendo cuáles son, cuántos son, para que vayamos viendo cuántos requisitos tenemos que aplicar a cada título de crédito. El cheque tiene 7, la verdad es que tiene poquísimos, para que se hagan una idea. Entonces nos vamos al pagaré, nos vamos a la letra de cambio, cuántos requisitos tiene. Siempre van a estar tomando en cuenta los 5 generales y los especiales. Así es que lo siento, Kevin, vamos a estar sumando y sumando y sumando hasta que nos dé generales y especiales igual tanto. Muy bien, Silvia Milena. Entonces, mejor si van a comprar su cuaderno de cuadrícula y ahí van a sumar bien. ¿Alguna inquietud, alguna duda de lo que llevamos hasta hoy? Licenciada, buenas noches. Sí, Edgar, buenas noches. Gusto saludarle. Igualmente. Ahí lo comprendí más fácil. En base del primer ejemplo que usted puso, yo estaba viendo aquí en el 441 de la letra de cambio. Usted decía que le aplicamos los 5 requisitos que son de cajón, por decirlo así, ¿verdad? Obligatorios. Ajá, generales. Y aparte, y aquí yo encuentro que tiene 3 específicos, ¿verdad? De él. Entonces, digamos, ahí serían 8. Así es. Por lo que usted nos explica, no se puede obviar ningún requisito, ¿verdad, Ligda? Ninguno. Si no, pierde su validez. No, si no, no va a ser título de crédito. O sea, no tiene nada, no tiene nada. Ahora, qué bueno que me hizo esa pregunta. Les dejo una tarea para el próximo día, que todavía tenemos otra clase virtual, ¿verdad? Sí. Vamos a encontrar cuáles de esos 5 requisitos generales son subsanables y cuáles son insubsanables. No pierde validez porque nunca llegó a ser título de crédito si no tiene todos los requisitos. La tarea para el próximo día, ¿se recuerda que nos quedó la abstracción de tarea el día anterior?
Ahora nos queda, ¿qué requisitos del 386 son subsanables y qué requisitos son insubsanables? Es decir, pueden subsanar, ¿cuáles se pueden subsanar? ¿Cuáles se resuelven y no hay problema? Pero ¿cuáles no se pueden subsanar? Sí, Edwin. Yo creo que esto ya lo mencionó en clase, licenciada. Porque si no estoy mal, recuerdo que dijo que el único, los primeros 4 del 386 eran subsanables menos la firma, si no recuerdo mal. No. En eso tiene usted razón, ese es insubsanable, ya nos lo dijo Edwin Alberto. Es insubsanable. Uno de los subsanables es la fecha. ¿Qué manda? Uno de los subsanables es la fecha. Así es, así es. Yo le puedo dar un título de crédito sin fecha y usted se la coloca, pero le doy uno sin firma y usted no hace nada. Ajá. El lugar también dijo que era subsanable. ¿Qué manda? El lugar también dijo que era subsanable. Sí. Pero hay otros que no son subsanables. Hay más insubsanables que subsanables. Parece un juego de palabras. Pero les queda la tarea para el próximo día. No se me atormenten a esta hora porque si no me van a echar de su casa. Mejor tranquilos para el próximo día. ¿Cuáles requisitos de los generales son insubsanables? Esa puede ser una pregunta de primer parcial. ¿Y cuáles requisitos generales de los títulos de crédito son subsanables? ¿Cuáles son insubsanables? O sea que no se pueden subsanar. Yo veo que... ¿Y cuáles sí? ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Todo claro, licenciada, gracias. Sí, Sonia. Licenciada, buenas noches. A mí se me desconectó un poquito el internet en un momentito cuando se estaba explicando de los endosos del cheque. ¿Se puede seguir endosando cuántas veces, licenciada? Perdone. N cantidad de veces. Y si ya no le caben en el título, las puede colocar en hoja adicional una vez se haga la salvedad. Pero los puede endosar las veces que necesiten. Muy bien, muchas gracias. Para servirle. Si no hay más dudas, si no hay inquietudes, si ya no van a decir más, ¿qué manda? Tengo una inquietud. ¿Por qué los títulos de acción que incorporan derechos, que tienen una cadena de endosos, no se consideran títulos de crédito o no están dentro de la legislación? Fíjese que le voy a contestar y usted va a decir que es una pesadería lo que le voy a decir. Pero no es así, es lo que es, porque la ley así lo establece. Fíjese que la doctrina establece que hay títulos valores y títulos de crédito. Entonces, los títulos que, los documentos que incorporan valores, derechos dinerarios o representativos de bienes o de mercaderías, son considerados títulos de crédito, los que la ley establece del 441 al 613, pongámosle, que es donde, 609, que es donde inicia el certificado fiduciario. Sin embargo, hay títulos que incorporan un derecho dinerario como las acciones, por ejemplo, que usted decía. Pero si nos vamos a la doctrina, los títulos valores son el género y los títulos de crédito son la especie. Es decir, que hay corrientes doctrinarias, especialmente anteriores, que consideraban
a los títulos de crédito como títulos valores, porque incorporan un valor, ¿verdad? Y las acciones, más que todo, representan una parte alícuota de un capital social. Esas son las acciones, ¿verdad? Representan una parte proporcional de dinero de una gran cantidad de capital social de una sociedad, accionada además. Entonces, esos son títulos valores. Los otros, ¿por qué son títulos de crédito? Porque así los regula el código, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no son las acciones títulos de crédito? Porque no se encuentran contenidas del artículo 441 al 609, ¿verdad? 615 si quieren ustedes. Sí, Kevin. Licenciada, solo en otras palabras lo que usted acaba de decir, un título de crédito representa un todo. Por ejemplo, un cheque de 400 quetzales vale específicamente 400 quetzales y como los títulos de valor, como usted explicó que son las acciones, digamos que el costo total de las acciones son 100 quetzales y un título valor sería 10 quetzales, que pertenece a una de las acciones. ¿Es correcto? Esa podría ser una diferencia. Esa podría ser una diferencia. Que las acciones son títulos valores que representan una parte, alícuota quiere decir proporcional. Porque si a uno le dicen una parte alícuota del capital social y uno dice eso qué, ¿verdad? Pero si nos dicen una parte proporcional, entonces ya entendemos mejor. Entonces las acciones son títulos valores que representan una parte proporcional del capital social de una sociedad accionada, ¿verdad? Mientras que los títulos de crédito son documentos que tienen incorporado un derecho que es literal, que es autónomo para su circulación. ¿Se crean las acciones para su circulación? La respuesta es no, sino que se crean como una parte proporcional de un capital que usted aporta a una sociedad que es accionada, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia. Muchas gracias, licenciada. Para servirles. Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ay, Feliz noche, ahí se recuerda que ahí en el chat y también en el chat de WhatsApp tienen ustedes para ingresar a Classroom. Ahí se recuerda. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada.